Me da muchísimo gusto poder platicar con un orgullo latino, un orgullo hispano y más que, pues es una compatriota, ¿por qué no decirlo? Una mexicana de corazón que está triunfando a nivel internacional y más hoy en día que estamos en medio de una pandemia. Doctora Mónica, le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Gracias por invitarme, encantada de platicar contigo. Quiero que me platique un poquito de cómo es que usted llega a los Estados Unidos y se convierte ahora en una científica que en verdad puede ayudar a combatir lo que es el coronavirus. Bueno, yo salí de México con una beca para ir a Inglaterra a estudiar un doctorado en física. Y cuando tuve la oportunidad de tener un grupo, me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos y me dieron una beca para empezar mis grupos, bastantes reconocimientos. Entonces fue muy difícil ya para mí regresar a México porque ya empecé a tener mucho más éxito en mi trabajo. Y ya estoy aquí desde 1986 en el trabajo que tengo ahora de profesora en Northwestern. Antes hice nada más un año de postdoctorado en Washington. Y bueno, pues trabajando duro, es la única manera y tengo muy buenos estudiantes, he podido reclutar gente de todos lados del mundo para trabajar en distintos proyectos y poco a poco me iba enfocando más a hacer lo que le llaman los materiales biológicos o que imitan a las proteínas o que imitan a las moléculas biológicas. Entonces empecé a trabajar con ellos y bueno, este problema de coronavirus que a todos los científicos nos está interesando porque queremos contribuir. Entonces fue una oportunidad para mí poder contribuir en esto. Yo tengo un grupo bastante grande de 23 personas y ya había personas que tenían interés. Yo me abrí a leer mucho más sobre el problema porque tuve un familiar muy enfermo, entonces estuve siguiendo mucho los tratamientos y la necesidad de hacer cosas y medicinas que pudieran ser al acceso de todo el mundo en todos lados del mundo y no ser tan caras, porque hay muchas medicinas ahora que la verdad la gente no va a poder comprar. Doctora, ¿qué hacía antes con su equipo de trabajo en la Universidad de Northwestern y en qué momento empieza a interesarse, me puede decir un mes aproximadamente, interesarse en indagar sobre lo que era el coronavirus, el SARS, o si simplemente fue algo que le asignaron o fue algo que ustedes como científicos tomaron la decisión de hacer? Bueno, nosotros en la universidad estamos muy pendientes de la crisis. Todos los estudiantes también empezaron a seguir esto en febrero, ya estábamos muy interesados en saber sobre el tema. Pero no fue hasta después que se enfermó mi hermano que empecé a trabajar mucho más cercana a esto porque me di cuenta de que era un problema demasiado fuerte. O sea, no a nivel de pandemia de que se esparce, sino para atacar al virus y esto. Las medicinas, tendríamos que buscar modos terapéuticos antes, preventivos, o sea, había muchísimo que hacer. Mis colegas, por ejemplo, empezaron con mascarillas. Entonces yo probablemente empecé a principios de marzo ya a interesarme más y ya para mediados de marzo ya estaba totalmente involucrada. Doctora, cuando usted dice que su hermano se enfermó del coronavirus. Sí, en Acapulco y él lo transfirieron a la Ciudad de México y tuvo una atención de maravilla, pero sin embargo me di cuenta de la cantidad de personas que iban a necesitar más atención y que tenía que atacarse el problema a todos niveles. Entonces dije, bueno, nosotros tenemos mucho conocimiento sobre lo que le llama la gente la electrostática, cómo las moléculas en el agua con sales se mueven, que es el medio biológico. Entonces, y también tenemos mucha experiencia en simulaciones que se llaman de todos los átomos. Pones todos los átomos, pones todo el agua y ves cómo se distribuyen y eso. Entonces, empezamos a tratar de ver las diferencias entre los diferentes coronavirus. Y este coronavirus que les llaman SARS-CoV-2 tenía unos grupos de carga que no los tienen los otros, que nosotros decimos, bueno, esos grupos de carga no los han atacado mucho porque no estaban tan a la intemperie, tan cercanos al lugar donde la spike protein, que son las proteínas esas que tiene la corona del coronavirus, se pega a las células humanas. Entonces dije, la gente no lo estaba
viendo demasiado. Nosotros, como somos expertos en la electrostática, lo que habla de las cargas eléctricas, dijimos, vamos a mutarlos, a ver qué pasa. Y nosotros nos dimos cuenta que tenían gran efecto en la absorción de este lugar donde se pega el virus a las células humanas. Entonces, si puede decrementar, puede ayudar. Entonces ya empezamos a diseñar moléculas que pudieran atacar estos grupos. Hay muchísima gente trabajando en esto. Muchísimas personas han tratado de buscar, estamos desde antibodies, vacunas, por todos lados estamos atacando el problema. Entonces es una contribución de la que mi grupo pudo hacer. Y ahorita estamos ya más de lleno en esto, porque ya se tienes un pie, entonces ya empiezas a tener una manera de atacar otros problemas parecidos, entonces ya estamos tratando otras cosas, pero así fue cuando empecé. Realmente mi grupo quería trabajar, mi hermano se enfermó, entonces ya de lleno yo dije, ¿sabes qué? Sí, hay que trabajar en esto porque es un problema mundial que hay que resolver. Me parece extraordinario y felicito tanto a usted como a todo su equipo que me imagino han dedicado mucho tiempo durante esta pandemia a tratar de encontrar una solución. ¿Qué exactamente el hallazgo que ustedes encontraron en su estudio que han revelado, de qué manera pudiera impactar a la medicina en un futuro próximo? Bueno, en general este hallazgo es más bien científico, o sea, a este nivel, es decir, ¿sabes? Estos grupos que no están tan cerca del lugar donde entra el virus, o donde se no entra, se une el virus, son importantes. Entonces, eso es lo que da es una idea de que estos problemas son cooperativos, que tienen que ver con muchas partes que no están inmediatas, pero tienen que ver en esa interacción. Entonces, hay que fijarse en atacar problemas en todo. Ya había visto antes, o en el momento que nosotros lo encontramos, empezaron a aparecer trabajos de otro tipo que también mostraban que lugares lejanos a ese lugar de absorción cambiaban la energía de absorción. Entonces nosotros dimos una explicación. Aparte de haber encontrado que bloqueando estos, de ser una proteína para una molécula para bloquearlos ayudaba a decrementar esta absorción, también explica que otros lugares lejanos puedan tener efecto, porque estudiamos la razón por la que este cambio tan lejano hacía un gran efecto en otras partes del virus. Ahora, yo leía recientemente, usted habla de moléculas de proteínas, que el virus tiene una consistencia que afecta más a hombres que a mujeres debido a esta proteína. ¿Me puede explicar un poquito eso si es que lo sabe? No lo sé por qué, pero ahora hay trabajos que se fijan en moléculas que están alrededor de esta spike protein. Y nosotros tenemos cierta inmunidad, ciertas azúcares alrededor de nuestras células y el tipo de azúcares a veces depende del tipo de sangre que tengas. Entonces hay muchos factores. Entonces, estas partes del virus que interaccionan con los azúcares y esto a lo mejor tienen algo que ver y a lo mejor las mujeres tienen distinta proporción. Yo no sé porque no soy bióloga ni médica, pero me imagino que tiene que ver con en primer lugar, los anticuerpos que pueden tener las mujeres diferentes en producción. Ya sabe, hay muchas enfermedades que se dan diferentes en hombres y mujeres, en proporciones. Entonces, puede tener que ser una inmunidad diferente. Así como las alergias, ¿no? Unas personas son alérgicas a los cacahuates y otras no. Tienen una propensidad diferente. Entonces, estoy muy segura que hay unas diferencias biológicas en el sentido de inmunidad o algo así que hace a la mujer atacarlo más o tiene diferentes concentraciones o proporciones de ciertas azúcares, no sé, a ver, no soy experta en eso, la verdad, no le puedo decir por qué, pero qué bueno que estamos protegidas. Así es. Esperamos que aprendamos qué es para poder ayudar a los hombres también. La verdad que sí, pero en su experiencia, cuando alguien, por ejemplo, le pregunta, en su experiencia con otros estudios que ha hecho anteriormente, ¿por qué se salió de proporción? ¿Por qué este no lo pudimos a lo mejor controlar como a lo mejor otros viruses?
Bueno, en primer lugar teníamos que haber atacado el problema antes de aislar, ¿no?, a las personas que estaban infectadas, y no creíamos que fuera tan contagioso, yo creo, al principio. Um, una vez que ya las personas que estaban infectadas se mueven, es casi imposible pararlo, a menos que haya como un estado militar, donde la gente infectada que venga de un lugar infectado se le obstruya hablar y comunicarse con las personas, y es muy difícil hacerlo. El mundo en que vivimos ahora está tan comunicado que es muy difícil controlar una infección de este tipo. Todos los que tenemos gripa, virus y esos se pasan a todos lados porque viajamos en avión, porque estamos en lugares, en ciudades que son densas, en edificios. Entonces es extremadamente difícil controlarlo. Y ¿por qué pasó porque no tenemos historia de inmunidad. Cuando hubo el SARS primero, el del 2003, ahí las personas que se infectaron fueron muy pocas. Entonces no hay tanta inmunidad para este tipo de virus, ¿no? También es un virus diferente, no es tanto como los otros que son más, que tienen una cobertura dura. Este es un bilayer alrededor con estas spikes, tiene una consistencia diferente, y yo creo que a lo mejor por eso pues es más infeccioso, y ya una vez que empieza a propagarse tan fácilmente, pues no puedes pararlo. ¿Cree usted, doctora, que próximamente, en un par de meses, sí se puede encontrar una vacuna? El presidente Trump dijo que a lo mejor antes de que termine el año. ¿Cree que eso es posible? Pues yo creo que todavía van a tener que hacer más pruebas, porque, como usted me dice, los hombres y las mujeres tienen distinta reacción. Y los niños van a tener distinta que los adultos y los ancianos. Entonces hay que probar a toda la población y todos los grupos étnicos. Claro. Para poder vacunar homogéneamente a la población. No vas a poder vacunar nada más un porcentaje. O sea, si tú quieres acabar con algo, todos los virus tienen como herd immunity, que le llaman, que es una inmunidad de manada. O sea, que necesitas una cantidad crítica de personas que tengan inmunidad o que estén vacunadas para que no se siga esparciendo. Y antes de que mute. Entonces, hay que vacunar a muchísimas personas para que no se siga esparciendo. A lo mejor 60% de la población, no se sabe exactamente con este virus cuántos tienen que tener inmunidad. Y ahorita hay una mutación del virus, que es más contagiosa aparentemente. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tener que vacunar a todos para que se acabe el problema. Entonces hay que tener muchos estudios. Ahorita, por ejemplo, hay países de México, se va a hacer los estudios, y hay que hacer estudios también en Asia, y hay que hacer estudios en otros países, anglosajones, así, para tener a toda la población cubierta. ¿Qué le dice usted a la comunidad en general que de repente no cree que existe o cree que ya se va a acabar en cualquier día? En base a lo que usted sabe científicamente, ¿tenemos que seguir atentos a lo que está pasando? Tenemos que seguir atentos y lograr esa inmunidad que necesitamos. O sea, hubo el flu en España en principios de siglo, ¿sí?, que mató a muchos millones de personas. Y eso puede seguir pasando. O sea, tenemos que combatirlo. Tenemos que estar preparados también para otro posible virus, para otra posible infección, que nuestro cuerpo no tenga una inmunidad que le ayude a pelear. Así es. Exactamente, hay que hacer muchísimos más estudios también de por qué afecta a los órganos tanto, qué tipo de órganos, cómo podemos controlar eso. Porque, como usted sabe, unas personas se enferman muchísimo y otras no. Y las que se enferman muchísimo les están fallando órganos. Y entonces tenemos que aprender también cómo atacar a las personas que les da más fuerte o que tengan menos inmunidad, cómo atacar el problema. Entonces todavía hay muchos, ¿cómo se dice?, huecos en el trabajo que se tienen que cubrir. Y mucha información que nos hace falta aprender sobre este virus en particular. Hoy día, su laboratorio sigue trabajando en el coronavirus, ¿tiene otros proyectos? Sí, ahorita tenemos un proyecto con otro grupo de Chicago, y en mi grupo tengo otro proyecto también con mis colegas en química,
y otra bióloga, porque nosotros hicimos el diseño y todo esto es computacional. Entonces ahora hay que hacer la molécula y ponerla y probarla y cambiarla, hacer, como se dice, evolución de estas para que sean más efectivas. Son programas complicados, porque si tú haces una molécula puede pegársela a todo. Entonces hay que hacerlas de tal manera que se peguen, pero que se muevan y que busquen el lugar donde deben estar. O sea, hay muchos estados para hacer algo que ya sea terapéutico, hay muchas etapas y falta mucho. Veo que es una apasionada de su trabajo y me encanta platicar con gente que viva por su trabajo todos los días. ¿Qué se siente ser una mexicana triunfando en el mundo, no solamente en Estados Unidos? Ay, pues estoy muy contenta, yo he sido muy bien recibida. Pues después de mi doctorado vine aquí, también trabajé en Francia y tuve un trabajo en Francia en el Centro de Energía Atómica y ahí también tengo muchos colegas que me han enseñado mucho y les digo que me han recibido bien y he tenido mucha suerte de tener estudiantes y gente a mi alrededor muy trabajadora, o sea que me siento muy contenta de haber podido hacer esto y decirle a los mexicanos que sí se puede y hay que trabajar muy duro y que no hay que ser tímido, no hay que ser siempre no darse por vencido, tratar y tratar y tratar y cuando haces una cosa y falla, haces la siguiente, la tercera y eventualmente se reconoce un trabajo, aunque no al principio tengan una distancia porque no eres lo común pues, de los otros investigadores. Es diferente entrar al grupo, es cierto, pero hay que seguir tratando. ¿Y qué la hizo estudiar física, estudiar su profesión? ¿Qué la motivó? A mí siempre me gustó las matemáticas y los fenómenos naturales y resolver puzzles. Siempre que había algo que... Sí, eso es la ciencia, es un puzzle y tienes que poner los pedacitos y tratar de hacer una historia y ver cómo encajan, porque todo está relacionado. Entonces, eso yo creo que fue mi pasión desde chica, ¿no? Me hacía ejercicios de matemáticas sola y buscaba por qué todos los fenómenos naturales, por qué ocurrían. Entonces, finalmente, cuando había la posibilidad de irme a México, a la Ciudad de México, a estudiar, iba a hacer matemáticas, pero cuando vi que había física, dije, no, debo de tratar de conocer más a la materia y puedo hacer matemáticas también. Entonces, así fue cuando me fui encarrilando en esto. Pues fabuloso, creo que una de las cualidades que tienes para tener que terminar un rompecabezas también es algo que se llama paciencia. Y en la carrera creo que se necesita mucho, ¿no? Mucha paciencia, en todos niveles. Doctora Mónica Olvera, de verdad es un orgullo hispano y le agradecemos mucho por su tiempo y por haber querido platicar con nosotros aquí en Un Nuevo Día. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Muchas gracias.